Noche de poder compartir con ustedes el pensamiento de la palabra de Dios. Y quiero invitar que elevemos una oración al Señor para que podamos entrar a lo que su palabra hoy nos quiere decir. Oremos a nuestro Señor. Amantísimo Dios, soberano Rey, te bendecimos una vez más, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder elevar y entonar cánticos que alaban y bendicen tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado. Tú eres digno, Padre bendito, de que nosotros traigamos gloria, honra y honor a tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido llegar a este lugar. Nos has permitido tener el libre acceso, la libre entrada a tu misma presencia, Señor, donde podemos, Padre bendito, no solamente exaltarte, sino tener esa comunión de padre a hijo, de hijo a padre, eterno Dios, sin que haya ningún tipo de impedimento. Ahora nos disponemos, Señor, al estudio de tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien primeramente inspiró tu palabra, pero también es quien la puede plasmar en nuestros corazones de tal manera que la podamos entender y la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Si no es a través de tu Espíritu, Señor, pues estaremos perdiendo el tiempo todos, eterno Dios. Yo como el que tengo el privilegio de ministrar, pero mis hermanos como los que están como audiencia exquisita, audiencia selecta de parte tuya, eterno Dios. Que tu Santo Espíritu, eterno Dios, sea hablándonos en esta noche. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias. Amén. Quiero invitarlo que me acompañe, por favor, al Salmo 139. Y vamos a leer algunos versículos y esperamos que verdaderamente el Señor sea a través de su palabra hablándonos. El Señor está aquí, hermanos. Amén. Repito, el Señor está aquí. Amén. Y con esa afirmación leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, dice el salmista, Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Acaso habrá algo que le podamos ocultar a nuestro Dios? ¿Habrá algo? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué sucede? Allá está el Señor, hermano. Y dice,
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ¿qué cosa? Que allá también está el Señor, hermano. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿qué sucede? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hemos estado en temas pasados hablando acerca de una verdad irrefutable, de una aseveración incontradecible, no se puede contradecir, y es de la que estamos en manos de Dios. Y a partir de esta verdad, de esta veracidad, de este absoluto, de que estamos en manos de Dios y en manos de un Dios vivo, porque si usted no lo sabía, en las manos del Dios en la que usted y yo estamos son en las manos del Dios vivo, de aquel que estuvo muerto, pero que la tumba, la muerte no le pudo retener. En las manos de aquel estamos. Las manos de aquel que para él no hay nada imposible, aunque para usted y para mí haya muchas limitaciones. Para él no hay nada imposible. Y hablábamos entonces a partir de esta aseveración de que estamos en las manos de Dios, hablábamos de que tenemos las llaves para abrir. La semana pasada hablábamos acerca de que tenemos una llave que abre cualquier tipo de cerradura. ¿Se acuerdan? Cuando estamos encerrados en el castillo de la duda, sufriendo por los ataques de todas las cosas, las adversidades que la vida nos depara y que tratan de encajonarnos, de encerrarnos y de encarcelarnos en un castillo de la duda donde se pretende hacernos perder la esperanza, nosotros tenemos una llave para abrir cualquier tipo de cerradura de ese castillo en el que nos quieran encerrar, y esa llave se llama promesa. Tenemos promesas de Dios. Pero hoy, y basados en lo que acabamos de leer, en lo que dice el salmista, porque el salmista está hablando de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿O me equivoco? El salmista está hablando de la presencia de Dios. Yo quiero, a partir de estas palabras, empezar el tema en esta noche con una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué tan sensible estamos a la presencia de Dios? ¿Qué tan sensible estamos? ¿Está usted consciente de que Dios está en este lugar? De verdad, ¿está usted consciente de que Dios está en este lugar? Ahora, yo sé que Dios es nuestro Padre, nuestro amigo fiel, y que como amigo tenemos una confianza absoluta con Él, ¿verdad? Pero si analizamos nuestros comportamientos y nuestras actitudes delante de la presencia de Dios, ¿cómo lo considera usted? ¿Cómo consideramos nuestras actitudes y nuestro comportamiento delante de la presencia de nuestro Padre? ¿Somos irreverentes con Él? ¿Somos irreverentes con Él? Ahora, y aún peor, yo considero, hablo en primera persona, que he sido y que soy muy irreverente delante de mi Padre. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para dejar de ser irreverente? ¿Qué estamos haciendo para dejar de ser irreverentes? Sin duda alguna, el salmista nos está diciendo que a donde quiera que vayamos, allá está Dios.
Donde quiera que usted vaya, allá está Dios. O sea, Dios está aquí, claro, su presencia está aquí, pero su presencia también camina con usted cuando usted va a su lugar de trabajo. La presencia de Dios también está ahí, al lado suyo, cuando usted está con esos amigos literales, íntimos que usted tiene, hablando las cosas que usted y yo hablamos. Ahí también está Dios. Y aunque en realidad no voy a encaminar el tema hacia esa dirección, pues lo voy a encaminar hacia otra dirección, quiero preguntarle de verdad qué tan sensible usted y yo estamos a la presencia de Dios. ¿Anhelamos la presencia de Dios verdaderamente? Partiendo desde la verdad de que Dios está en todo lugar. ¿Está más sensible que antes? ¿Está tan sensible como antes? ¿O está menos sensible que antes? ¿Qué calificativo le damos? Quiero clarificar la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tan sensible estamos a la presencia de Dios? Yo quiero clarificar la pregunta para que no queden en el aire, para yo no dejar aquí delante de ustedes algunos malos entendidos. Porque cuando hablamos de la presencia de Dios, hay quienes pretenden o quienes tienen algunas ideas místicas con respecto a la presencia de Dios. Y aún dentro del pueblo cristiano hay quienes tienen algunas ideas bastante místicas cuando se habla del tema de la presencia de Dios. Lo que significa experimentar la presencia de Dios para estas personas con este misticismo es muy lejano o muy diferente a lo que verdaderamente es experimentar la presencia de Dios. Lo primero que nos toca, como lo decía el salmista, lo primero que nos toca o que debemos aclarar es que Dios está presente en todo lugar. En esto estamos claros, ¿verdad? Dios está presente en todo lugar. En alguna ocasión alguien dijo, no, Dios no entra a la discoteca porque en la discoteca... No, Dios está presente en todo lugar. Que no esté operando como opera en unos lugares con respecto a otro, eso es otra cosa. Pero de que está presente en todo lugar, está presente en todo lugar, hermano. Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Independientemente de que usted o de que yo o de que nosotros estemos pendientes o no de su presencia, Dios lo llena todo. Una vez más, como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta del salmista es: a ninguna parte, a ningún lugar, a ningún lado. Donde quiera que yo vaya, allá vas a estar tú, dice el salmista. A donde quiera que yo me conduzca, allá vas a estar tú. Y no importa si nosotros estamos conscientes de ello o no. Hermanos, la verdad es que Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, está en todas partes, está en todo lugar.
Pero por otro lado, también es importante señalar que aunque Dios está en todos lados, aunque Dios está en todas partes, en todo lugar, nosotros no podemos discernir, nosotros no podemos percibir su presencia al menos que Él se revele. Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo llena todo, está en todo lugar, pero al menos que Él se nos revele, no podemos percibir su presencia. Y alguno arruga ¿cómo le dicen aquí? Seño. ¿El ciño? ¿Ceño? Al menos que Él se revele. Ahora, ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? Salmo 19:1. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo leen, por favor? Salmos 19:1. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Dios se revela a través de su creación, ¿verdad? O sea, no podemos percibir la presencia de Dios al menos que Él se revele. Ahora, Dios se revela a través de su creación, pero también dice Pablo lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. O sea, podemos ver la existencia, podemos percibir la presencia de Dios a través de la creación. Pero también, y en segundo lugar, Dios se revela a través de su palabra. Su palabra encarnada, Jesucristo, pero también su palabra escrita e inspirada, la Biblia. Podemos percibir la presencia de Dios a partir de la creación, a partir de Cristo, su palabra encarnada, pero también a partir de la Biblia, su palabra escrita. ¿Y a dónde quiero ir con ello? Porque estamos hablando de que algunos tienen algunas ideas místicas acerca de la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando escucha en tal iglesia se manifestó la presencia de Dios? ¿Qué es lo primero que usted piensa, hermano? Uy, hoy se sintió la presencia de Dios. ¿Con qué usted asimila eso de que se sintió la presencia de Dios? ¿Cuál es la idea que usted tiene? ¿Cuál es su primera idea? ¿Hubieron milagros? ¿Qué otra cosa? ¿Alguno tiene una idea más o menos de cómo es que se manifiesta la presencia de Dios? ¿Se experimentó la presencia de Dios? Hoy experimentamos, hoy se sintió la presencia de Dios. ¿Alguno tiene otra idea? La alabanza muy hermosa. Las alabanzas hermosas, ¿qué más? Habla Dios a la iglesia, ¿qué más? También cuando tú te sientes compungido y lloras, ¿sí?
¿Alguno tiene otra? ¿Qué implica esto de que Dios lo llena todo, pero se percibe su presencia solo y únicamente cuando Él decide revelarla? La reveló a través de la creación, como lo acabamos de leer, pero también la reveló a través de su palabra encarnada, Jesucristo, pero también a través de su palabra escrita e inspirada, la Biblia. Esto implica que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios a través de estos factores que acabamos de ver, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra la podemos percibir. Y es ahí precisamente donde radica la diferencia entre un nacido de nuevo bíblico y un creyente místico. Con una pregunta sencilla: ¿qué entendemos por percibir o por experimentar la presencia de Dios? Podemos empezar a establecer algunas diferencias. ¿Cuál es el creyente místico? El misticismo, y les voy a leer más o menos textualmente, el misticismo se ha metido en muchas de las iglesias evangélicas. La persona mística o el movimiento místico pretende percibir la presencia de Dios de una forma inmediata. Me explico. La persona mística pretende no usar ninguno de los elementos que a través de la Biblia sabemos que preparan o generan ¿cómo le llaman? El ambiente propicio para experimentar la presencia de Dios, ¿verdad? Y pretenden que de una forma inmediata entran a un tipo de trance y experimentan cosas sobrenaturales. Y aún mejor me explico. Las personas místicas pasan días y días y días sin tener acceso a la escritura y a la palabra de Dios, pero de repente en el servicio se sueltan en lenguas. ¿Me explico? ¿Me explico? No tienen ningún tipo de relación con la palabra de Dios. ¿Cómo dijimos que se reveló Dios? ¿Cómo dijimos que se reveló Dios? A través de la creación y a través de su palabra encarnada y escrita. El místico no tiene ningún tipo de relación con la palabra de Dios y de repente en el servicio anda rodando por el suelo porque está experimentando la presencia de Dios. ¿Ha visto usted algo parecido? Ahora, yo no estoy hablando de que el misticismo son un tipo de manifestaciones emocionales y no estoy diciendo, y quiero aclarar, no estoy diciendo que la presencia de Dios no pueda, o sea, la presencia y la manifestación de la presencia de Dios no está exento de tener manifestaciones emocionales. No está exento a eso, ¿verdad? No está exento de que de repente una persona, el Espíritu Santo llegó y habló en lenguas y
y lloró. No está exento a eso. Eso puede acontecer. Claro que puede acontecer, ¿verdad? Claro que puede acontecer. Pero bíblicamente hay situaciones que por la palabra revelada de Dios, quien se revela a nosotros, hay cosas que son claras. El hablar en lengua, por ejemplo, es claro. Según la Biblia lo explica. Es claro. Y Pablo lo explica muy bien. Y yo sé que algunos manejan mejor que yo las porciones en las que Pablo lo aclara. Por ejemplo, Pablo dice: si alguno habla en lengua, ¿verdad?, es necesario que hayan 2 o 3 que las interpreten. ¿O no dice eso Pablo? Dice, y si no hay quien las interprete, entonces dice Pablo, entonces que se calle. Eso dice Pablo. Entonces se puede refrenar al Espíritu. Yo no sé, Pablo está diciendo eso. Vaya, discuta con Pablo o con el Espíritu Santo que fue quien inspiró a Pablo. Discuta con él. ¿O no lo dice así la Biblia? Dice, porque el hablar en lengua te edifica, pero sucede que delante de la congregación estamos llamados a edificar a los demás también. Prefiero que la gente hable la palabra, usa un término de profetizar, pero en realidad es hablar la palabra, enseñar la palabra del Señor. El místico a menudo describe la experiencia de tener o de manifestar la presencia de Dios como encontrar a Dios dentro de sí mismo, como perderte en Dios, olvidándote de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Lo describe como un arrebato emocional, lo describe como un tipo de trance que entra la gente y que se va de sí mismo. No sé qué aconteció, de repente el Espíritu me tomó y yo ya no supe nada más. ¿No ha escuchado eso? ¿No ha escuchado eso? Yo creo que algunos están por dentro, pero este está más equivocado que quién sabe qué. Porque claro, si ya lo toma uno el Espíritu, pues uno que se va a acordar de quién está al lado, que no sé qué. Se va uno, se va. O nunca ha pensado usted, o nunca fue una idea, esa nunca fue una idea en su manera de entender acerca de la presencia de estar lleno de la presencia del Señor. Entrar como en un trance y olvidarse de todo. Estoy con Dios y me fui. Ahí está la persona, pero yo, la verdad, yo no soy consciente de lo que está pasando. Me fui, como entrar en un trance. Yo creo que aquel está más bien practicando yoga o qué sé yo, pero no está experimentando la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Pablo, cuando escribe a Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, cuando él habla y hace un paralelo entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, él dice: mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿verdad? Y describe unas características dentro de la cual está dominio propio. Quiere decir que si el Espíritu Santo está en usted, entre más esté usted lleno del Espíritu Santo, más dominio propio sobre usted ejerce. Más dominio propio usted mismo sobre usted mismo va a ejercer. Y entre más lleno esté del Espíritu Santo, más se va a manifestar usted ejerciendo dominio propio sobre usted. Entre más lleno esté. ¿O me equivoco?
alborotadera, no hay lugar para andar en un desorden desorbitado de cosas incoherentes. Hermano, el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, si leemos bien la palabra del Señor, no fue una cosa de locos. No fue algo que simplemente se soltaron unas lenguas y que todo el mundo habló en lengua, los que estaban ahí, y se volvió una galería que nadie entendía lo que se decía. No fue eso así. El día de Pentecostés, cuando hablaron lenguas, dice la palabra del Señor, que hablaban en los idiomas de las personas que estaban presentes, que eran de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, y hablaron lenguas en esos idiomas que ellos como hebreos no hablaban. En pocas palabras, ahí hablaron italiano, hablaron inglés, hablaron griego, hablaron chino, hablaban taiwanés. A los taiwaneses, a los chinos, a los griegos que estaban ahí glorificando el nombre del Señor Jesucristo. No fue una cosa de locos. No fue una cosa de locos. ¿O no lo dice así Pedro Lucas en el libro de Hechos? No lo dice así. De tal manera que los que estaban ahí presentes decían: ¿y estos de dónde son que les podemos oír en nuestras propias lenguas? ¿Quiénes son estos? Cuando vemos a una persona que parece que está fuera de sí, es porque ha perdido el control. No tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Estará lleno, quién sabe de qué, pero eso no es el Espíritu. No hay una porción de la Biblia que nos respalde que el Espíritu Santo o la presencia de Dios se manifiesta de una manera que todo el mundo queda sin entender qué fue lo que pasó ahí. Cada vez que se manifestó la presencia de Dios en una persona, traía obviamente el propósito de glorificar a Cristo. Y se entendía el propósito y se veía el propósito y se sabía el propósito claramente. Pero el misticismo que se ha metido en nuestras iglesias tratan de enseñar cualquier otra cosa menos experimentar la presencia de nuestro Señor. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, Pablo le dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué cosa? De poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos ha dado no es un Dios de cobardía, no es un Dios de dejar de confusión, de dejar confundido a la gente, no es un Dios de desorden, sino un Dios de poder, de amor y de dominio propio. Poder para glorificar a Cristo sin importar la circunstancia. De amor, porque no hay una cosa más grande que la manifestación del amor. No hay algo más grande que exhortar a una persona que ha cometido pecado, exhortarlo en pos de llevarlo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, que hacer esa exhortación en amor. No hay más grande que eso. No hay nada más grande que eso, y dominio propio para hacerlo sujeto a la revelación que hemos recibido de Dios, sujeto a la manera de Dios, sujeto a las formas de Dios. ¿Sabe qué dice Cristo en los evangelios? La doctrina que yo hablo no es mía,
hablo es la de mi Padre, pues yo digo y hago lo que mi Padre me dice. Cristo no andaba hablando otra cosa sino las palabras que el Padre le decía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ministerio de Cristo se desarrolló sujeto a las palabras de su Padre. El ministerio suyo como creyente, hermano, el ministerio mío como creyente tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. No podemos ni quitarle ni ponerle, hablar el mensaje tal cual lo hemos recibido de aquel que nos los dio. Ese es nuestro trabajo. Y cuando esto hagamos, entonces empezaremos a percibir y a experimentar la presencia de Dios. ¿Qué hubiese sucedido? Enseñaba mi esposa el domingo pasado acerca de ahogar aquello que te estaba ahogando. Que Dios usaba aquello que nos iba a ahogar para ahogar a eso mismo que nos quería ahogar. Algo así. Y si me enredo, pues ustedes entenderán. ¿Qué hubiese sucedido si en vez de que Moisés hiciera lo que Dios hizo? ¿Sabe qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano derecha? Moisés tenía... ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Moisés cuando lo manda a hablarle a su pueblo? Una vara, ¿verdad? Esa vara simboliza la autoridad. Esa vara siempre anduvo, la vara siempre estuvo en el arca del pacto, siempre estuvo ahí. Y Dios dice, ¿qué tienes en la mano derecha? ¿Verdad? Moisés tocó las aguas, Dios lo hace, ¿verdad? Pero Moisés tocó las aguas con la vara. Lo que voy es que Moisés se sujeta a lo que Dios le había dicho. ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Porque Abraham caminó sujeto a la palabra que Dios le había dado. ¿Por qué los antiguos hicieron lo que hicieron y que quedó plasmado en la Biblia para nosotros? Porque ellos se limitaron a hacer lo que Dios les mandó a hacer, ni más ni menos. Lo que Dios les mandó a hacer, a eso se sujetaron. Pero hoy en día vemos estos movimientos místicos que quieren darnos a entender, que experimentan la presencia de Dios de unas formas que en la Biblia usted no las mira. Hay un movimiento en Canadá llamado el movimiento de la risa. Y se hacen llamar iglesias evangélicas. Donde de repente, sin saber cómo ni cuándo, entra un tipo de éxtasis. De una manera repentina, los creyentes dentro de la congregación empiezan a experimentar una histeria colectiva y empiezan a reírse sin poder parar. Entonces salen diciendo que acaban de experimentar una obra de la llenura del Espíritu Santo de Dios a través de una risa histérica. En realidad hemos llegado a un punto en donde dice Pablo, le dice también a Timoteo, que en los postreros tiempos se amontonarán con comezón de oídos para escuchar a falsos maestros. Se amontonarán. Y no solamente es que van, y lo delicado no es solamente, escuche bien, lo delicado no es solamente que van a haber muchos maestros falsos. ¿Sabe qué es lo delicado? Que muchos se amontonarán a escuchar a esos maestros falsos. No es que haya muchos maestros falsos, es que hay muchos
llamándose ser creyentes, que quieren oír a esos maestros falsos. Porque les dicen lo que quieren oír, porque ahí no escuchan una confrontación a través de la palabra que los exhorte, que los redarguya, que los encare a través de la palabra con sus pecados y con sus malos comportamientos, sino que quieren oír lo que ellos desean que les digan. ¿Cuántas iglesias no hay así donde no se habla del pecado? No podemos hablar del pecado porque estamos en tiempo de la gracia. Y en tiempo de la gracia no se puede hablar del pecado, hermano. Si usted no habla del pecado en tiempo de la gracia, usted no ha entendido lo que es la gracia. Porque para valorar la gracia divina, primeramente usted tiene que saber quién era, quién es y quién ha sido el Señor en su vida. Si usted no entiende el tema de la gracia, entonces obviamente no va a hablar del pecado. Porque la gracia tiene una connotación única. La gracia tiene que ver con algo que yo no merecía. No solamente que no merecía, sino algo que se me da a cambio. Por no darme lo que merecía, me dieron lo contrario a eso. Y eso tiene que estar presente en su vida y en la mía. Porque si hablándonos de la gracia sin tocar el pecado, andamos como andamos, sin valorar la misma, entonces es necesario que hablemos del pecado. Ahora se amontonarán a seguir, a escuchar a estos falsos maestros. La mejor manera de experimentar la presencia de Dios es entre más nos acercamos a esta. ¿Quiere experimentar la presencia de Dios? Acérquese a esta. Acérquese. Ahí sí como se llama una versión en nuestros días. Dios habla hoy. Cada día que usted se acerque a esta, Dios le está hablando. Cada día que usted se acerque, y acérquese no de la manera superficial que en ocasiones nos acercamos, ¿verdad? Porque esto sí es como, por ejemplo, una persona que nació en la ciudad y que donde nació no había mar. La primera vez que llevan a esta persona al mar siendo muy niña, esta persona queda impresionada cuando ve el mar. ¡Wow! ¿Verdad? Pero ya la 28ª vez que esta persona va al mar, ya como que el mismo lugar, esto está aburrido, ¿verdad? Oh, pero si el papá le dice, mijo, pues ¿sabe qué? Ya como hemos visto por encima el mar, y ya varias veces lo hemos visto, póngase una careta y metámonos un poquito adentro. Y cuando esa persona se pone la careta y ve eso adentro, dice, ¡wow! O sea, el mar no era solo lo que él veía arriba, sino que abajo había un mundo también mucho más maravilloso que lo que se veía arriba. Y si el papá le dice, ok, ahora póngase un tanque de oxígeno y vámonos 3 millas hacia mar adentro y póngase la careta y sumerjámonos, va a decir otra vez, ¡wow! Esa es la palabra de Dios, hermano. Sumérjase en ella para que estos falsos maestros, para que estos místicos no le vengan a plasmar ideas que no están en la Biblia. No le vengan a plasmar esas ideas incorrectas acerca de experimentar la presencia de Dios. Otra cosa, usted no necesita un intermediario para experimentar la presencia de su Padre. Usted no necesita un intermediario. Cristo le abrió un canal y dice el escritor de Hebreo que quitó el velo de separación y que tenemos acceso directo a la presencia de nuestro Padre. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Lo tenemos
Hablábamos de las llaves para abrir cualquier cerradura en el castillo de la duda. Pues esa es otra llave. Usted puede acudir a la presencia de su Padre el día, la hora, el lugar, el momento, la circunstancia que sea, hermano, cuando quiera y donde quiera. Puede asistir usted y yo a la presencia con su Padre. Que no le hagamos no quiere decir que no es así. Su Padre lo está esperando 24/7. Su Padre lo está esperando 24/7. Él está ahí siempre dispuesto para encontrarse con la niña de sus ojos, o sea, con usted y conmigo. Él está ahí dispuesto. Ese es el Padre que usted tiene. No siempre experimentamos la presencia de Dios cuando se predica la palabra. A veces estamos en la iglesia, oímos la predicación, pero en realidad acontece que parece ser que fue una charla bíblica más. Hay ocasiones que sucede eso. Venimos, nos sentamos por 1 hora, 2 horas, lo que tome el predicador. Y parece que simplemente acudimos a una charla más. Pero hay ocasiones, hermano, en las que el Espíritu Santo nos hace tan conscientes de la presencia de Dios que muy por dentro pensamos, decimos y sentimos estar en la presencia de Dios con la predicación de la palabra. ¿No le ha acontecido? Que usted está ahí sentado y de repente usted por dentro usted dice, wow, como que si el mismo Dios estuviera hablando. Hay días que no, hay días que hasta queremos que termine rápido. Pero hay otros días que uno dice, Dios está aquí, hermano. Que usted está ahí sentado, sentada, y de repente líquido empieza a correr por sus mejillas sin saber cómo. Y usted solamente está escuchando la palabra. Y su Padre hablándole a usted, usando una foto, una imagen de alguien que usted conoce o que no, pero alguien físico ahí, pero que detrás de eso su Padre hablándole a usted, porque Dios está aquí, hermano. Pero sobre todas las cosas, a Dios lo encuentra aquí. A Dios lo encuentra aquí. Póngase sobre sus pies, hermano, y voy a terminar leyéndole esta cita. Si nosotros estamos locos, dice Pablo, estamos locos para Dios. Y si somos cuerdos para vosotros, dice. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe. ¿Qué es constriñir? ¿Alguno tiene la definición de constriñir? El amor de Cristo me constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí. Por todos murió. Si uno murió por todos murió Cristo. Pero murió por esta razón, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Entiende eso, hermano? Cristo murió con esta razón, con este propósito. Con su muerte usted sabe que Él le dio vida a usted, ¿verdad? Y Cristo murió para que esa vida que le dio a usted, dice, usted y yo ya no la vivamos para sí. La vida que tenemos de parte de Dios en la persona de Cristo no es para vivirla para sí, hermano. Dejemos tanto egoísmo y tanto orgullo. Cristo nos dio vida, pero no nos las dio para vivirla para sí. Dice Pablo, sino para vivirla para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivamos para Cristo, hermano. No hay una mejor vida que el ser humano pueda vivir como la que se vive cuando se vive para nuestro Señor, hermano. Vivamos para Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice Pablo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, porque ya Él murió y nos dio vida. Y la vida que nos dio, nos la dio para vivirla para Él. Le damos gracias a Dios y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hemos visto que experimentar tu presencia no tiene nada que ver con aquellas cosas que en ocasiones se pretende dar a entender, eterno Rey. Tu presencia, eterno Dios, habita en nosotros porque fuimos sellados con tu Santo Espíritu. Y más allá de manifestaciones físicas o emocionales, Señor, la realidad es que tú habitas en nuestros corazones, Señor, porque somos tu heredad. Como parte de tu heredad, tú nos has sellado con el espíritu de la promesa, Señor. Pero este espíritu no se limita solamente a manifestar cosas, Señor, sino más bien a tener actitudes de comportamiento, a caminar bajo principios de moral divino, Señor. Manifestando, eterno Dios, ser personas bondadosas, personas misericordiosas, personas, Padre bendito, que manifestamos y que hacemos y que caminamos en obras de justicia, siendo justos, eterno Dios. Personas que nos ocupamos en manifestar, Padre bendito, las obras de la piedad. Personas que caminamos en amor, en gozo, en paz, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Personas, Padre bendito, llenas de amor para con el prójimo, Señor. Personas que perdonamos porque sabemos, eterno Dios, que hemos sido perdonados, eterno Rey. Personas que extendemos las manos, eterno Dios, a todo aquel que lo necesita. Y entre más nos metemos con tu palabra, más nos llenamos de ti y más de estas obras empezamos a manifestar en nuestras vidas, Señor, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: por cuál de las buenas obras me vais a apedrear. No por manifestar cosas, Señor, no para manifestar, Padre bendito, situaciones físicas o emocionales, sino por hacer cosas
que beneficiaban, Padre bendito, a la gente de su tiempo, eterno Dios. Ayúdanos, eterno Señor. Bendecimos tu nombre, nos vamos a despedir de este lugar, Señor, pero sabemos que tu presencia nos acompaña. Te entregamos esta noche, Señor, pero no solamente esta noche, sino nuestras vidas por completo, Señor. Queremos vivir para ti, porque tú moriste por nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Gracias.